conexión con eso. Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 10 grados 9 décimas, la humedad 63%, el cielo despejado, buen tiempo para hoy, máxima 23. Lo saludamos a Agustín Rossi, hoy titular de la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI. Hola Agustín, buen día, ¿cómo está usted? Hola Pablo, ¿qué tal? Buen día para todas y todos. Bien, un gusto saludarlo. ¿Está conforme cómo viene la investigación, más allá de este tema del teléfono, ¿no? Que quedó bloqueado de este hombre Sabac Montiel, y tal vez se puede perder información realmente rica, ¿no? Bueno, me parece que todos tenemos que ser prudentes con el desarrollo de la investigación, ¿no? La verdad que más en el caso mío, que como parte del gobierno, apoyamos la investigación que está llevando adelante la justicia. Esperemos que las distintas líneas de investigación que seguramente debe tener abierta la jueza las lleven a determinar el esclarecimiento absoluto del hecho, ¿no? Pero bueno, me parece que hay que está bien que la jueza ahora decretó el secreto de sumario, y entiendo que seguirá avanzando, y vuelvo a decir, hay que ser muy prudente al menos desde mi lugar, digamos, ¿no? Respetar lo que está haciendo la jueza y ver cómo se sigue avanzando, ¿no? ¿La AFI tiene algún rol importante en esto? ¿Puede contribuir en qué si lo hace? Usted sabe que la AFI tiene un plan de inteligencia y realiza una cantidad de acciones. El tema es que justamente la propia ley de inteligencia es la que limita que esas acciones sean públicas, digamos, no sean informadas, sino que se tienen que estar informadas en un ámbito que es el ámbito de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Obviamente que un hecho de esta magnitud lo seguimos con muchísima atención desde todo punto de vista. ¿Usted está de acuerdo, o no sé qué opinión tiene, que estamos ante un lobo solitario? Esto ya le pregunto como político que es, dejando de lado su tarea, como un político de tanto tiempo. ¿Que hablamos de un lobo solitario o que podemos hablar de algo con mayor envergadura? Bueno, me parece que eso es lo que justamente está intentando determinar la jueza, ¿no? La jueza y el fiscal están trabajando sobre distintas hipótesis, así que hay que esperar esas distintas hipótesis y esas distintas líneas investigativas qué resultados terminan generando, ¿no? El hecho, en cualquier circunstancia, si bien tiene características distintas, según sea un caso o en el otro, sin duda que es un hecho conmocionante para la vida política de nuestro país, ¿no? Sin duda, y que para muchos va a cambiar regla, porque a partir de ahora tendremos que tener más cuidado y comenzará una campaña electoral para el año que viene, tal vez con algún tipo más de resguardos. Sin ir más lejos, Lula en Brasil hace campaña con chaleco antibalas, por ejemplo. Yo, Pablo, mire, estuve esta semana casualmente con un eurodiputado, de los que habían estado reunidos con Cristina antes que suceda este hecho, y charlando con él me decía que en España, por ejemplo, toda la dirigencia política y todas las agrupaciones políticas tienen una cantidad de medidas de seguridad propias, producto que ellos durante muchísimo tiempo convivieron con ETA, ¿no? Claro, nada más y nada menos. Entonces, vos hacías referencia a lo de Lula. Petro también hizo campaña con chaleco antibalas. Sí. Si uno se busca en el otro extremo ideológico político, a Bolsonaro también en la campaña anterior también atentaron contra su vida. Claro. Entonces me parece que seguramente de aquí para adelante, a partir de un hecho que no teníamos de esta magnitud, digamos, no en la vida política argentina, sucedió algo con Alfonsín, quizás lo más resonante similar es el caso del intento de asesinato de Lisandro de la Torre allá en la década del 30 del siglo pasado con el debate de las carnes. ¿Te acordás que dio a luz de esa película Asesinato en el Senado de la Nación? Exactamente. ¿No? Bueno, pero un hecho de estas características seguramente es un hecho conmocionante y debería, sin ninguna duda, generar mecanismos de seguridad y de custodia mucho más rígidos para los principales dirigentes políticos del país, cualquiera sea su pertenencia política, lo digo absolutamente para todos, digamos, no es propiedad de uno o de otro.
Porque bueno, un hecho de estas características tiene que ser medido de esta manera, ¿no? Le hago dos preguntas, Agustín. Una, puntualmente lo que dijo José Mayans, que no habrá paz social si no se frena el juicio contra Cristina Kirchner. ¿Usted está de acuerdo con esto o está mezclando todo acá el senador? Escuché ayer al senador Parrilli, que sin duda es que expresa una mirada muy cercana a la de la vicepresidenta, y Oscar decía claramente que lo que busca Cristina es justicia, ¿no? Ya cuando se había dicho la cuestión del indulto también había la respuesta había sido la misma. Lo que nosotros queremos y lo que quiere Cristina es que haya un juicio con jueces imparciales, acorde a derecho, y que se le dé espacio al derecho, digamos, no busca ningún atajo. Cristina siempre estuvo ajustada a derecho durante todo este tiempo, así que me parece que la opinión que hay que tener en cuenta es la opinión de Oscar Parrilli, que es alguien muy cercano a la vicepresidenta. Y la de Victoria Donda, diciendo que el intento de magnicidio a Cristina Fernández debe marcar el fin de la tolerancia del Estado hacia los discursos que se amparan en la libertad de expresión para hacer del otro un enemigo. Bueno, hay todo un debate sobre el negacionismo y sobre los discursos que incitan a la violencia física, ¿no? Yo no voy a hablar sobre eso, sino que voy a hablar de mi experiencia como primera persona al singular, ¿no? Yo creo que todo este tema de la violencia verbal y física y de los discursos anti, por ponerles alguna denominación, se empezaron a expresar muy claramente durante el debate sobre la resolución 125, ¿no? Claro. En esa época a mí en diferentes momentos me agredieron. Me agredieron estando yo en el auto, no es que me rompieron 3 veces el auto, no conmigo adentro del auto, digamos, ¿no? Vinieron 2 veces a mi casa, y yo en ese momento, si bien podría haber hecho algún tipo de denuncia penal por incitación a la violencia, por haber sufrido claramente violencia física, tomé una decisión que yo hoy me reflexiono si fue positiva o no, porque yo pensé, si hago la denuncia, lo que va a pasar es que le voy a echar más leña al fuego. Y la verdad es que yo creo que ese tipo de situaciones, hoy, visto los resultados finales de todo esto, no deberíamos dejarla pasar sin ningún tipo de consecuencias, en tanto y en cuanto la justicia considere que estamos en presencia de algún tipo de delito. Acá te metieron movilizaciones con una horca con Cristina, bolsas mortuorias con nombres de dirigentes políticos o de dirigentes de defensores de derechos humanos. Entonces me parece que también eso merece una reflexión para toda, y cuando digo toda, incluyo a la totalidad de la dirigencia política en la Argentina. Rosy, buen día, Javier Díaz lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Las agencias de inteligencia siempre tienen que estar, para eso sirven también, un paso adelante de los hechos, ¿sí? Para prevenirlos, obviamente. ¿Qué tenían ustedes respecto de SAVAG y el grupo que integra SAVAG? No teníamos nada sobre SAVAG. La verdad que es un ciudadano que nació en Brasil, es un ciudadano argentino, que hace muchísimos años, creo que a los 4 o 5 años vino a vivir a nuestro país, así que no lo teníamos indicado como parte de una organización narco ni de una organización criminal, ni estaba en ninguna de las alertas de terrorista que maneja permanentemente la Agencia Federal de Inteligencia. ¿Y ahora lo tienen dentro de algún grupo urbano neonazi de derecha o aficionado a la derecha? Bueno, eso es parte de la tarea, como usted decía, de la Agencia Federal de Inteligencia, y yo ahí tengo que restringirme en la información que puedo darles a ustedes por lo que me pide la propia ley. Y Rosy, a ver, ¿usted cree que están, después de este hecho obviamente, ¿no? Pero ¿están en peligro las autoridades máximas del país, es decir, el presidente y la vicepresidenta? ¿Todavía están en alerta rojo? Yo creo que cuando sucede un hecho de estas características, así como digo que desde el punto de vista político no tiene que pasar inadvertido, desde el punto de vista de la seguridad tampoco tiene que pasar inadvertido. Es lo que decíamos anteriormente en una pregunta que me hizo Paulo,
Sí. sobre lo que significan los mecanismos de seguridad y de custodia que tiene la propia dirigencia política en nuestro país. Yo entiendo que a partir de un hecho de estas características, nuestros principales dirigentes políticos, y no hablo solamente del oficialismo, sino también de la oposición, deberían ser más rígidos, más rigurosos en las propias custodias o acciones de seguridad cuando se producen desplazamientos. Está muy bien lo que dice, es importante lo que dice Rossi respecto del tema de la seguridad, que es lo que estamos hablando, la seguridad para los Y además objetivos. empezamos campaña en unos meses, Sí, ¿no? por eso. Y la última que le pregunto, Rossi, respecto del tema, digamos, a ver, yo no es que me preocupe solamente, sino que uno que trabaja en materia de seguridad en periodismo, el efecto imitación, el efecto espejo. Alguien que intentó y no pudo, ¿ustedes creen que podría, como en los atentados que tuvimos de la Embajada y la AMIA, que siempre estamos en alerta, hoy tendrían que estar en alerta tanto Cristina Fernández como el presidente de la Nación? Es lo que decíamos en la pregunta y la respuesta anterior, ¿no? Yo creo que cuando sucede un hecho de estas características, tiene una implicancia en la modificación de conductas, y esa modificación de conductas, en el caso de la seguridad personal de la dirigencia política y de los operativos de custodia de la dirigencia política, tendría que tener mecanismos de mayor rigurosidad, que sean menos flexibles. No lo restringo solamente a los dirigentes políticos del oficialismo, sino a todos, digamos. No me parece que esto es así, lo que charlábamos. Sí. Es decir, perdóneme, Rossi, es decir, que hoy tanto Cristina, el presidente, como la dirigencia política están en peligro. No, yo no dije eso, No, una cosa es tener, porque si no generamos un estado de alerta y de pánico que no tiene ningún tipo de sentido hoy, digamos, ¿no? Lo que digo es... Pero quisieron matar a Cristina, que lo que digo es que simplemente uno debería tener mayores niveles de rigurosidad en cuanto a lo que significan los mecanismos de custodia personal, digamos, ¿no? Me parece que es esto, si no, estamos en un escenario que no es el que yo intento describir. Lo que yo digo es simplemente esto, que es lo que ustedes me preguntaron. Sucedió un hecho, a partir de ese hecho, ¿la política argentina debe seguir igual? Yo creo que no, bajo ningún concepto. Y no solamente tiene, en este que yo creo que no, también tiene que ver cómo son los mecanismos de custodia y de seguridad de cada una de las agrupaciones políticas y de la dirigencia política de nuestro país. Agustín, gracias por atendernos, un fuerte abrazo. Bueno, gracias a ustedes, adiós. Hasta pronto, Agustín Rossi, el titular de la AFI, charlando con nosotros cuando son las 9 de la mañana en